Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 6 nos dice así. Y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, díceles: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Una de las, creo que, preguntas que nos hemos hecho muchos es el querer saber o entender qué fue lo que el Señor Jesús escribió en tierra, qué era lo que escribía. Pero primero creo que nos es importante también fijarnos en varias cosas que encierran dentro de este pasaje. Primeramente porque los que le preguntaron fueron acusadores, pero los acusadores eran gente que tenía conocimiento en cuestión de lo que se conocemos nosotros como la ley de Moisés o el Torá. Entonces eran gente no ajenos a la palabra de nuestro Dios y por lo tanto ellos mismos se justificaban en ser los acusadores, en tomar a esta mujer para apedrearla, porque se recargaban en lo que nos dice en el versículo 5. En la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Ahora, si nos fijamos algo muy importante también, que dentro del mensaje del Señor Jesús, nos dice que Él vino, el Señor, anunciando y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, nos dice Juan Bautista. Pero también el Señor, él mismo, cuando empieza su ministerio haciendo lo mismo, o sea, anunciando el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, no un mensaje de juicio, no un mensaje en lo cual podríamos decirlo que era con el hecho de enjuiciar. Decíamos que el Señor Jesús menciona y declarándolo lo que era el principio de su mensaje y que sigue siendo el mensaje hasta este tiempo. En el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 17 nos dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Decíamos que el mensaje del arrepentimiento no solamente vino por medio del Señor Jesús, sino aún antes de él estuvo Juan Bautista también anunciando. Por ejemplo, nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 2, diciéndonos así, refiriéndose a Juan Bautista, diciendo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces decíamos que el mensaje del Señor Jesús era un mensaje de arrepentimiento, pero a la misma vez no era un mensaje de arrepentimiento de juicio, sino era un mensaje principalmente, un mensaje de misericordia, un mensaje de compasión. Y es lo que nosotros podemos mirar en aquellos en los cuales le trajeron a esta mujer al Señor, aquellos que se recargaban en la ley de Moisés, o sea, los escribas y los fariseos. Ellos traían a esta mujer, pero con juicio, no con misericordia, no con compasión, no esperando de ella un cambio en cuestión de un mensaje que le provocase un arrepentimiento. Pero nos dice la Escritura que el propósito de ellos era solamente para encontrar algo en qué acusar al Señor Jesús, porque era la tenacidad y la consistencia de los dirigentes del pueblo de Israel, era acusar siempre al Señor o buscar algo para acusarle, para luego así traerlo a juicio. Pero decíamos aquí que la pregunta es esta, de que
¿qué nos hemos preguntado muchas veces? ¿Qué es lo que el Señor Jesús escribía con el dedo? ¿Qué es lo que el Señor Jesús escribía en tierra? Decíamos que el mensaje del nuevo pacto, porque el Señor establece un nuevo pacto diciendo, aquí establezco un nuevo pacto con la casa de Israel. Y el nuevo pacto ya no era conforme a la ley de Moisés, aunque el Señor dice no vino a abrogar la ley, o sea, no vino a quitarla, sino a cumplirla. Entonces el Señor cumplió la ley, pero a la misma vez estableció un nuevo pacto, y es el pacto ahora del mensaje de misericordia, el mensaje de compasión, el mensaje de estar nosotros allegados a Dios, nosotros buscar la presencia de Dios, nosotros acercarnos a Dios, no a través de mandamientos, sino en ley, en juicio, sino más bien en gratitud por aquello de lo cual el Señor Jesús primeramente hizo en la cruz del Calvario, y por lo que continuamente sigue haciendo con nosotros, guardándonos y hasta este tiempo fortaleciéndonos y cubriéndonos y llenándonos de muchas bendiciones. Y el mensaje de la misericordia, de la compasión, es un mensaje que ha sido desde el principio. La ley no está fuera de la compasión y de la misericordia, no, pero la ley sin compasión, la ley sin misericordia, pues no era lo que a Dios le agradaba. Por eso es que el Señor, mirando aquí a estos acusadores que se recargaban conforme a la ley, el mismo Señor escribiendo en tierra, ¿ok? Y ellos insistiendo de que el Señor Jesús le diese una respuesta. El Señor solamente nos dice la Escritura que se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecados, arroje contra ella la primera piedra. Entonces miramos aquí que el Señor lo que hizo fue otra vez a inclinarse y siguió otra vez escribiendo en tierra. Nos dice también la Escritura que al oír esto, los escribas y los fariseos y el populacho que lo seguía, ellos ocasionó algo las palabras del Señor, y fue que redargüimiento, redarguyó la conciencia de ellos, y nos dice que cada uno de ellos se alejó de aquella mujer, desde el más viejo hasta el más joven. Ninguno de ellos ya hizo el intento ni de preguntarle al Señor, ni de apedrear a aquella mujer, porque fueron por las palabras del Señor Jesús, movidos nos dice aquí, movidos a redarguidos sus corazones. Pero entonces fijémonos algo también bien importante en esto, ¿ok? De que el Señor le habló a los dirigentes, y yo creo que tanto los escribas, los fariseos, como el populacho, no nos dice la palabra de Dios o qué escribió, pero sí podemos mirar entonces que lo que el Señor escribía en tierra, podremos decir, es que los escribas y los fariseos y la gente sí miraron, sí pudieron observar lo que el Señor Jesús escribió. Y yo creo que lo que el Señor Jesús escribió era lo que a Dios le agradaba, y era lo que no había en el corazón de los escribas y los fariseos en cuestión de buscar cómo acusar al Señor Jesús, aunque esto tuviese de costarle la vida a esta mujer. Yo creo que ellos miraron y no reaccionaron hasta que el Señor Jesús les volvió a decirles que el que esté limpio de vosotros, esté limpio sin pecado, arroje la primera piedra. Entonces, no solamente en cuestión de pecados de lo que es de la carne, pero yo creo que también en cuestión de lo que está en el espíritu, o sea, lejos de compasión, lejos de la misericordia. Y lo que podemos mirar, que lo que el Señor Jesús escribió en tierra, aunque no nos dice la Escritura, puede ser el mensaje de prominencia, el mensaje primordial, que es el mensaje del amor, o sea, el mensaje de la misericordia, el mensaje de la compasión. Yo creo que el Señor Jesús escribió ahí escribió misericordia. Misericordia. Y al mirar a aquellos que la palabra decía misericordia, no entender ellos por qué escribía eso, les tuvo que hablar diciéndoles, los que estén limpios de pecado, o sea, aquellos de los cuales
crean y creen ustedes que lo que van a hacer son movidos por compasión, por misericordia o por el celo del amor, a la pasión, a agradar a nuestro Dios, o solamente por cuestión de lo que es una tradición, de lo que puede ser una tradición, aunque ésta sea religiosa, como lo miramos que el mismo Señor Jesús les dice precisamente a ellos en Mateo capítulo 9, versículo 13. También el Señor les da a los dirigentes, porque es bien importante que entendamos que el Señor no está en estas expresiones dirigiéndose a la gente común, a la gente de abajo, sino que más bien se está refiriendo a la gente que podemos decir religiosa, conocedores de la palabra de Dios, o aún aquellos que se podían gloriar en tener un celo a la ley, un celo a la palabra de nuestro Dios. Pero sin embargo miramos en la Escritura que el Señor Jesús les dice también, les dice a los dirigentes en el versículo 13, en el versículo 11 del capítulo 9 del libro de Mateo, nos dice el Señor, o la Escritura nos dice así: y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Otra vez la misma expresión. ¿Por qué comen? Acusándolo. Acusándolo, así como intentaron acusarle con María Magdalena en cuestión de que si era apedrearla o no, porque la ley de Moisés decía que tenía que haber sido apedreada. Y otra vez ellos se enfocan en quién, en los publicanos y pecadores. O sea, no hay un sentido de compasión y de misericordia en seguir acusando a los publicanos y los pecadores. Y la Escritura nos dice en el versículo 12 que oyendo el Señor Jesús les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice a ellos, o sea, a los fariseos: andar pues y aprender qué cosa es misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces podemos otra vez aquí mirar que el Señor Jesús habla a los fariseos diciéndoles lo que Él busca, lo que Él le agrada, y es misericordia. Y sin palabras les dijo a los que intentaron apedrear o querían apedrear a esta mujer: misericordia. Por eso es que podemos llegar a sacar una conclusión que lo que el Señor escribió ahí fue misericordia. Misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere que haya en cada uno de aquellos de los cuales reclamamos tener conocimiento. Aquellos que tenemos la palabra de nuestro Dios, de no usar la palabra para enjuiciar, para condenar o para ocasionar divisiones, sino más bien ¿para qué? Para que a través de la palabra de nuestro Dios seamos removidos en nuestros corazones para obrar con misericordia, para tratar con misericordia al prójimo, especialmente aquel en el cual, como menciona aquí el Señor, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así también nosotros debemos de enfocarnos en lo que el Señor Jesús quiere, en lo que nuestro Dios le agrada, para que actuemos de esa manera y no actuar también como la misma palabra de Dios nos describe en el capítulo 7, versículo 13 del libro de Marcos. Aquí hay una expresión también que nos es importante que la consideremos. Y le habla de igual manera, le sigue el Señor hablando a los dirigentes del pueblo, o sea, a los fariseos, a los escribas, a los que supuestamente tenían conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 13, el Señor les dice: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que distes, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora nos fijamos una vez más. El Señor refiriéndose a ellos, diciéndoles que quebraban la palabra de nuestro Dios por causa de las tradiciones. Entonces, podemos nosotros llegar a caer a ser religiosos tradicionales.
aún usando nuestras propias creencias y respaldándonos en la misma palabra de nuestro Dios, pero de hacer de la palabra de Dios un mandamiento para obedecer a nuestro Dios con temor y temblor. Por ejemplo, el Señor nos dice aquí, nos da, le dice a los discípulos y ahora también a nosotros, un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y mandamientos por excelencia es de que nosotros debemos de amar al Señor Jesús o amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el mensaje de la misericordia es el mensaje que debe de seguir anunciándose y nosotros seguir tratando y dirigiéndonos con las gentes con compasión, con misericordia y no con juicio ni con condenación, sino continuamente que esté saliendo de nuestros labios expresiones de misericordia y de compasión con el mendigo que anda en la calle, con aquel en el cual se encuentra en las calles pidiendo tal vez unas coras, $1. Nos es fácil nosotros enjuiciarlo, condenarlo y llegar a pensar que andan así por viciosos o están así por esta razón o por esta otra. Creo que Dios no nos llamó a nosotros a hacer juicios, sino más bien a amar misericordia, como Él mismo lo declara cuando escribe escribe el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, diciendo así, que Dios nos ha declarado, porque Él es el que declara qué es lo bueno y qué es lo que pide de ti el Señor. Declara primeramente, hacer justo juicio y amar misericordia. Porque la misericordia, vuelvo a repetir, es lo que tenemos nosotros que tomar como una actitud que se refleje en aquel que anhela y desea agradar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesús escribió en tierra? Misericordia. Si nos fijamos en la palabra de nuestro Dios, el Señor, primeramente, cuando dio los mandamientos o dio la ley, en Éxodos capítulo 31, versículo 18, nos dice que las leyes fueron escritas con su propio dedo, con el dedo de Dios fueron escritas. Y ahí escribe el Señor ley con sus propios dedos. Después miramos en Daniel capítulo 5, versículo 5 y también del versículo 5 al versículo 28, nos escribe la mano del Señor también y nos dice que ahí escribió juicio contra el hijo de Nabucodonosor, o sea, escribió juicio. Entonces miramos que escribió ley y lo escribió juicios con su propia mano. Y ya cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, que el Señor vuelve a escribir, pero ahora ya no escribe leyes ni escribe juicios, sino ahora escribe misericordia, compasión, porque los dirigentes no estaban obrando con misericordia, no estaban obrando con compasión, solamente por el celo de la ley, pero sin misericordia. Por eso es que aún en nosotros, en este tiempo, el conocimiento de la palabra de nuestro Dios sin compasión, el mensaje de la palabra de Dios sin misericordia, el mensaje de la palabra de nuestro Dios sin amor, solamente viene siendo un címbalo que retiñe, nos dice Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que podemos tener muchas cosas, pero si no está de por medio la misericordia, el amor, entonces venimos a ser solamente címbalos que retiñen. Caridad, si no, solamente seremos puro ruido. Y yo creo que cada uno de nosotros, de los que anhelamos y deseamos agradar a Dios, no queremos que nuestra ministración de la palabra de nuestro Dios sea solamente un ruido seco, hueco, que no tiene absolutamente nada de provecho. Por eso es que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros que tenemos el mensaje de la palabra de Dios, y más si somos de aquellos de los cuales Dios ha llamado como ministros de su palabra, dispensadores de la palabra de nuestro Dios, que aprendamos a hablar el mensaje con misericordia, que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida de misericordia y de compasión al prójimo.